Día clave en Brasil. Este domingo los brasileños salen a las urnas para elegir a diferentes funcionarios de Estado, entre ellos el presidente de la República. Son cerca de 13 candidatos, pero hay dos que dividen la opinión en un país polarizado entre la derecha y la izquierda. Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, así como el presidente Michel Temer, ya ejercieron su derecho al voto. A las 8 de la mañana, hora local, abrieron las urnas de votación para que cerca de 147 millones de brasileros elijan a sus autoridades, entre ellos el presidente. Uno de los primeros en ejercer su derecho al sufragio fue el presidente Michel Temer. Lo hizo en un colegio al occidente de la ciudad de Sao Paulo. El jefe de Estado aprovechó para llamar a la unidad del país y respetar los resultados. Cualquiera de los candidatos que sea electos va a ser por el pueblo. El pueblo es quien determina estas cosas. No es nuestra determinación, sino que es una determinación de la Constitución. Ya sea Bolsonaro o Haddad o quien sea, está en poder del pueblo. El ultraderechista Jair Bolsonaro sufragó. Lo hizo en Río de Janeiro. Allí el aspirante que lidera la intención de voto se mostró confiado en ganar la presidencia en esta primera vuelta. Por su parte, Fernando Haddad hizo lo propio en Sao Paulo sobre las 10 de la mañana, hora local. Opuesto a su contrincante, él está confiado en que habrá una segunda vuelta. Hay que recordar que para evitar la segunda vuelta, cualquier aspirante debe obtener el 50% más uno de los votos. Revisamos los perfiles de los candidatos que se medirán en esta contienda electoral y comenzamos con Jair Bolsonaro. Allí lo tenemos en pantalla. Es del Partido Social Liberal. Tiene 63 años, es militar de reserva y actualmente cumple su 7º periodo como diputado federal en representación de Río de Janeiro. Se caracteriza por sus inclinaciones políticas hacia la derecha. Es nacionalista y conservador. Operación Lavallato, la libertad de los medios de comunicación y la Internet. Deshacer los rumores y nuestro estado de salud. Juntos vamos a impedir que Brasil se convierta en una Venezuela como quieren los partidos de izquierda. Seguimos con Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores. Es el sucesor político de Lula da Silva, nominado en sustitución del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien cumple una condena por corrupción. Tiene 55 años, es abogado de profesión, magíster en economía y doctor en filosofía. Fue ministro de Educación entre los años 2005 y 2012 y alcalde de Sao Paulo desde 2013 y hasta el 2017. Mientras más se estimule el odio, más fascismo crecerá. Y una parte sustancial de la élite brasileña ha abandonado la democracia social por el fascismo. Vamos a reformar el sistema tributario porque los ricos y muy ricos de Brasil no pagan impuestos. Esos quienes pagan impuestos son los pobres. Saludamos a esta hora en Brasilia a Márcio Coimbra, estratega político del Senado Federal de Brasil. Señor Coimbra, bienvenido al informativo de NTN 24. Es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar acá en NTN 24 una vez más. Bienvenido. Jair Bolsonaro, candidato de la derecha, tras ejercer su voto hoy, dijo que ve posible ganar las elecciones en primera vuelta y los últimos sondeos de opinión que se manejaron sobre esta elección muestran un panorama totalmente distinto. ¿Usted cómo lo ve? Nos parece que hay la posibilidad que Bolsonaro gane en la primera vuelta porque hay que tener en cuenta, además de los blancos y de los nulos, los votos que la gente no viene a votar, lo que llamamos de abstención. Si la abstención fue muy grande, el total de votos válidos son más pequeños. Y cuanto más pequeños, es más grande la chance de Bolsonaro de ganar en la primera vuelta. Y para él, los cálculos de sus estrategas y de la gente que trabaja con él, hablan todos de que es posible y realmente es posible si miramos los números y tenemos en cuenta la abstención. Tenemos que esperar hasta el final del día para saber el resultado, pero hay la posibilidad, tenemos que trabajar con este escenario. ¿Pero esperan en Brasil una abstención considerable, alta el día de hoy? Sí, hay una abstención considerable en todas las elecciones, como 20%, más blancos y nulos de 10%.
Entonces teníamos que sacar como 30%. Y si sacamos los 30%, si Bolsonaro llega con 41, 42%, o algo como 52 o 53 millones de votos, es posible que gane la primera vuelta. Señor Coimbra, para usted, ¿cuál es el factor determinante en la carrera por la presidencia? Es decir, lo que está poniendo en la balanza hoy el ciudadano a la hora de definir su voto. Hoy en Brasil hay una polarización, como hablamos más temprano en la materia, pero me parece que esta polarización se llevó entre el anti-PT, que es la anti-izquierda, y la gente que es de izquierda. Entonces, me parece que es más como un plebiscito que una elección. Estás eligiendo contra el PT o en favor del PT. El PT gobernó el Brasil desde 2003 hasta 2016. Dejó el gobierno con una crisis económica muy fuerte y esto es uno de los motivos que armó a la derecha para tener un candidato propio por la primera vez en 30 años en Brasil y surgió muy fuerte con la fuerza de las calles, de las redes sociales, el impulso para la derecha vino de la izquierda. El insuceso de la izquierda puso la derecha en el juego y la derecha hoy puede ganar las elecciones presidenciales. Sin embargo, meses previos a este proceso electoral de hoy, el presidente o el expresidente Lula da Silva, condenado por corrupción, está en prisión, lideraba los sondeos de opinión. Sí, había un liderazgo de su nombre en los sondeos de opinión, al mismo patamar que un poco más abajo que tiene Bolsonaro de la derecha hoy. Pero Lula no puede concurrir a la presidencia porque está en el cárcel condenado en la segunda instancia y acá hay una ley que se llama ley de la ficha limpia. O sea, si estás condenado criminalmente en segundo grado de jurisdicción, no es posible concurrir a cargo público. Entonces eso le tocó Lula y no puede ser candidato. Eligió como candidato en su nombre Fernando Haddad, su exministro de Educación, que está en segundo lugar en las encuestas. Hoy 20% de la población brasileña habla en favor del PT. La gente se siente parte del PT. Y estos son los votos que tiene Haddad. Si Haddad va a ganar, tiene que ir más allá de los votos de PT. Pero por ahora nos parece que está con el techo de los votos de PT. Señor Coimbra, hay quienes desde fuera de Brasil se preguntan si habrá estabilidad política en el país de llegar a la presidencia un hombre que es caracterizado y calificado como derechista, y sobre todo, como usted lo decía, después de 30 años de Brasil ser gobernado por la izquierda y la centroizquierda. Yo creo que no, yo creo que tenemos una democracia que está muy fuerte, una democracia que es una democracia muy joven, desde 1985, pero tenemos instituciones, un poder judiciario independiente, jueces independientes, procuradores independientes. Entonces nos parece que Brasil tiene una estabilidad institucional fuerte. No nos parece que puede pasar algo. Si tuvimos gobierno de la izquierda en el pasado y no pasó nada, yo creo que ahora con el péndulo para la derecha es posible también que no pasa nada y que podremos seguir adelante con una construcción democrática libre, con la libertad de expresión para todas las voces políticas del escenario. Hablemos también de la organización de esta de hoy, que en realidad esa es una mega elección en Brasil. Se elige presidente, congreso, gobernadores y otros funcionarios. ¿Todo estuvo a punto hoy para que los brasileños participen de esta jornada? Sí, es una jornada muy grande hoy porque vamos a elegir a todos los gobernadores y también 2/3 del Senado Federal y toda la Cámara de los Diputados. Pero para el próximo presidente también las elecciones parlamentarias son muy importantes
porque acá el Poder Ejecutivo trabaja mucho en conjunto con el Poder Legislativo, y el Legislativo, el Congreso Nacional, tiene mucha fuerza en Brasil. En los últimos 30 años ya hizo el impeachment, el impedimento de 2 presidentes. Entonces hay que trabajar junto con el Congreso Nacional, y yo creo que caso de victoria de Bolsonaro va a hacer cambiar un poco la dinámica del presidencialismo de coalición, que es lo que tenemos hoy en Brasil. Bien, es Márcio Coimbra, estratega político del Senado Federal de Brasil. Gracias por estos minutos para el informativo de NTN 24. Tenga usted una muy buena tarde.